Hola hermanos y hermanas, muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más, un estudio más que realizamos a través de este espacio de Facebook y también pues en YouTube, medios por los cuales les hacemos llegar este estudio de Primera de Pedro. Eh, Siempre pues dándole gracias a Dios por poder conectarnos, ¿verdad? Poder sacar este rato y poder pues destinar un tiempo juntos para profundizar en la escritura y pues sobre todo haciendo un estudio reflexivo, ¿verdad? Que realmente sea un estudio que nos haga meditar, reflexionar y sobre todo profundizar en lo que somos, en lo que hemos recibido en Cristo. Bueno, como decía, estamos en Primera de Pedro. Bueno, de hecho, antes de eso también quisiera aprovechar. Siempre, pues saben que estos estudios están totalmente accesibles para todo el que los quiera recibir. Entonces, pues siéntanse en la libertad también de compartirlo con sus seres queridos, con quienes le rodean, eh, quienes pues ustedes consideren que pueda ser algo también edificante y provechoso para sus vidas, incluso hermanos de otras congregaciones que ustedes consideren. eh, Porque bueno, esto justamente lo que procura es ser algo pues de beneficio para todos, ¿verdad? Entonces ahí tienen la libertad de compartir, especialmente la versión en YouTube, pues es la que es más fácil de compartir y a quien ustedes le den el vínculo, pues podrá ver estas grabaciones. Y si pues usted es uno de los que le compartieron, pues bienvenido. Espero pues sea algo edificante lo que vamos a estar estudiando. Así que para comenzar, vamos a retomar de forma breve en Primera de Pedro, capítulo 2 y desde ya hace un par de semanas estamos analizando lo que son los versículos 9 y 10 que decíamos que son versículos que describen, hablan acerca de la identidad que tenemos en Cristo. Sin embargo, ya en estos versículos 9 y 10 no estamos hablando de forma individual, de forma, digamos, cada uno, sino de forma colectiva, o sea, esas cualidades, esos adjetivos que Pedro utiliza para describir a la iglesia, al pueblo de Dios y a cada uno de nosotros como parte de ese cuerpo. Digamos que hemos visto bastante en el capítulo uno y el inicio del capítulo 2 todo, no solo digamos características, sino también beneficios, privilegios que hemos recibido por el solo hecho de estar en Cristo. Y a la misma vez hemos visto que todo esto pues no pretende ser algo momentáneo, sino que es parte del día a día. O sea, las bendiciones y privilegios que Dios nos da no son para un solo momento en la historia, sino que es pues para toda nuestra vida. Así que nuestra tarea, creo que debe ser claro, no es ganarnos esos privilegios y esas bendiciones, sino apropiarnos de ellas, vivir convencidos de que ya hemos recibido todo esto en Cristo. Y pues volviendo a estos versículos 9 y 10 también tener presente que estos privilegios que tenemos como comunidad, como pueblo, pues son realmente pues inigualables. Así que en el versículo 9 veíamos, ya hablamos en cuanto cuando nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eh, También estuvimos analizando lo que implica ser llamados de las tinieblas a su luz admirable. Hoy vamos a continuar viendo en versículo 10 la otras descripciones. Decía, la semana pasada les decía que vamos a continuar viendo estas descripciones y luego vamos a volver a retomar la frase que dice para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Eh, Porque vamos a ver que es importante verlo una vez que hemos dejado claro los privilegios, ya que pues los privilegios los recibimos primero. Entonces, sabiendo lo que hemos recibido, estamos motivados para responder consecuentemente con lo que hemos recibido. ¿Ok? Así que hoy vamos a retomar ahora con el versículo 10. Volviéndolo a leer, leo de la Reina Valera contemporánea. Dice,
Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. En la Reina Valera del 60 utiliza la palabra haber alcanzado misericordia. Básicamente, pues es la misma idea. Entonces, bueno, como decía y como hemos venido viendo a lo largo de este versículo 9, el hecho que a nosotros se nos haya hecho pueblo de Dios significa mucho, por lo menos debería ser algo muy significativo. Hemos dicho que Dios tenía un propósito, pues, sublime con Israel, con el pueblo de Israel. Los escogió como su nación escogida de medio de entre todas las naciones y la escogió con un propósito, que ahí en Éxodo 19 lo estuvimos viendo. Él los llamó para que fueran una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Dios tenía una función especial para este pueblo. No es que únicamente quisiera bendecir al pueblo de Israel, él quería bendecir, hacer llegar la salvación y la reconciliación a todos los seres humanos. Pero el propósito especial que tenía para con Israel es que por medio de ellos todas las naciones fueran salvas. Y digamos que en cierto sentido sí se cumplió ese propósito, pero no por medio de Israel, sino a pesar de Israel. O sea, como sabemos, lastimosamente, pues los israelitas se dejaron llevar por el orgullo, por la arrogancia, eh, por una actitud de tomar las bendiciones de Dios, pero no a Dios. O sea, de, de creerse el pueblo escogido de Dios, pero no valorar el hecho de quién es que los hizo especiales. Entonces, al final, pues Dios lleva a cabo su propósito, hace llegar por medio de los judíos, primero los judíos, después los gentiles, pero no con la colaboración de los judíos, sino a pesar de su oposición. En el Antiguo Testamento nos narra esa oposición en términos de incredulidad, idolatría, paganismo, y en el Nuevo Testamento nos muestra esa misma oposición en términos de orgullo, arrogancia, soberbia, autosuficiencia. Ahora, Dios no dejó de tener el mismo propósito, la misma intención, un pueblo escogido, un pueblo privilegiado. Lo que Él realizó, que obviamente no fue algo como que se sacó de la manga, no fue algo como que tuvo que ver cómo solucionaba el problema. Ya Dios sabía lo que iba a hacer Israel en su momento. Así que tenía contemplado formar, escoger, llamar a un nuevo pueblo, pero un nuevo pueblo ya no caracterizado por raza, linaje, descendencia, sino por la fe. Ya hemos hablado de esto en lecciones anteriores. Y eso entonces extiende el alcance del ser pueblo de Dios más allá de la etnia, más allá de la cultura, trasciende a todos los límites de la tierra. Ahora bien, hablando específicamente en ese momento de la historia que escribe Pedro, pues está, digamos que en proceso esa transición del pueblo de Dios. Digamos que incluso los mismos judeos están apenas como aprendiendo lo que implica, porque pues al final de cuentas fueron muchos años de creer que la salvación únicamente les pertenecía a ellos, de que ellos eran los únicos dueños de la verdad absoluta de Dios, de que ellos eran los únicos que iban a ser salvos y que el resto de la tierra, el resto de los seres humanos, pues ya estaban perdidos, que la única salvación era si se volvían judíos como ellos. E incluso Pablo, ahí en Gálatas 2 si no mal recuerdo, él narra, de hecho, el mismo problema que a Pedro le costó. Ya él había vivido la experiencia
con Cornelio en Hechos 10. Ya en ese momento Dios le había dado aquella visión de un manto que descendía con toda clase de animales, que le decía mata y come. Luego cuando entra a la casa de Cornelio y todos creen y reciben el Espíritu, pero no significa que ya él había entendido plenamente todavía lo que significaba que el pueblo de Dios ya no era únicamente judío, que es lo que narra Pablo ahí en Gálatas 2, que incluso dice que le tuvo que llamar la atención. Pablo le llamó la atención a Pedro, porque mientras no estaban los otros judíos, los líderes de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, que era pues judía en su totalidad, entonces, mientras no estuvieran presentes ellos, él andaba así, de lo más tranquilo, lo más cordial con los hermanos gentiles, pero apenas aparecieron algunos de los judíos, digamos, importantes de Jerusalén, pues entonces se cohibió y se retiró y dejó de compartir con ellos. Entonces, pues eso para ilustrar que, y digamos, no es que uno lo justifique, pero uno debe entender, ¿verdad? Son tantos años de tener una concepción acerca de quién era el pueblo de Dios, que el hecho de que Pedro pueda llegar a estas palabras del versículo 10, de que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, pues es realmente muy significativo, porque le costó, pero Pedro mismo entendió que efectivamente ya el pueblo de Dios no estaba limitado a Israel. Por eso es que él dice, en otro tiempo ustedes no eran pueblo. Digamos que pues los judíos eh, siempre consideraron que eran el pueblo de Dios, pero no consideraban que otros pudieran ser parte de ese pueblo. Ahora, según lo que escribe Pedro, ahora él sí puede entender mejor eso, que es también parte de lo que, por ejemplo, Pablo escribe, si no mal recuerdo, es en Efesios 2, cuando dice que derribó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo uno solo, porque ya, como decía, el ser parte del pueblo de Dios es por fe, es por creerle a Dios, es por aceptar la salvación en Cristo. Entonces, lo que nos hace parte de ese pueblo no tiene nada que ver con nada físico, no tiene que ver nada del linaje, de descendencia, no tiene que ver absolutamente con nada de nuestra parte. Tiene que ver con el acceso que Cristo, por medio de su muerte y resurrección, nos ha dado para ser ahora parte de ese pueblo. Por eso es que también Pedro dice ahí, ¿verdad? Antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora la han recibido. Claro está, los judíos, aún siendo pues judíos, eso no implicaba que ya por eso automáticamente fueran pueblo de Dios. Ya dentro del pacto que Jesús vino a establecer de nuevo entre Dios y el ser humano, pues estableció que todo el que quisiera recibir esa salvación y ser parte del pueblo de Dios, pues iba a tener que recibir misericordia. El judío aceptando que ya por la ley no iba a ser salvo. No significaba que tenía que dejar de ser judío. Parte de la discusión que hubo en Hechos 15, en aquel concilio, no fue que ellos tuvieran que dejar de ser judíos, pero sí tenían que renunciar a creer que por el hecho de ser judíos, por sus prácticas, por su trasfondo, por ser hijos de Abraham, que fue algo que le dijeron a Jesús, por esas cosas ellos eran aceptables delante de Dios y eran parte del pueblo de Dios. No, tuvieron que aceptar también que necesitaban misericordia. Por su parte, los gentiles también necesitaban aceptar esa misericordia que estaba extendiendo Dios hacia ellos por medio del evangelio. La palabra misericordia dice aquí que es sinónimo de compasión y esencialmente involucra la conmiseración de Dios junto con la miseria de los pecadores y el hecho de retenerles el justo castigo por sus pecados. Por ahí una frase que trata como de sintetizarlo, dice que la misericordia de Dios es no darnos
lo que sí merecíamos. Y la gracia de Dios es darnos lo que no merecíamos. Entonces, cuando estamos hablando de misericordia, bueno, en la escritura hay dos formas, dos tipos de misericordia, por decirlo así. Está la misericordia que Dios extiende a todo el ser humano. El hecho de que todo el ser humano que vive hoy siga existiendo es por misericordia de Dios. Podemos recordar allá en Génesis 6 cuando dice ahí el texto que Dios, que bueno, que la maldad del ser humano llegó hasta lo último, o sea, el ser humano estaba sumido en lo más profundo del pecado y la corrupción. Y entonces Dios establece, no, voy a destruir a todo el ser humano de la tierra. Y, y aún así, en misericordia, perdona a Noé y su familia. ¿Recuerdan? Ahí actuó en su misericordia porque Dios nunca dejó de ser misericordioso. Entonces, por pura misericordia es que el ser humano sigue existiendo. Pensémoslo así. A pesar de que hay tanta maldad, de tanta corrupción hoy en día, entonces hay una misericordia global de Dios. Es una misericordia que por la cual, como Jesús dijo, Dios permite que el sol salga sobre justos e injustos. Es una misericordia basada, pues, en el hecho de que Dios también, como vamos a leer en Segunda de Pedro 3:9, por algo es que Dios todavía no ha ejecutado su juicio definitivo, porque por misericordia quiere que todos los seres humanos se arrepientan y está dando oportunidad para que todos los seres humanos reciban el mensaje de salvación, el mensaje de perdón de sus pecados y la reconciliación. Entonces, esa misericordia es evidente porque Él sigue teniendo compasión y providencia para con toda su creación día con día. Es esa misericordia común que demuestra la paciente piedad de Dios y la tolerante compasión hacia los pecadores, dice aquí en este comentario. Claro, sabemos muy bien que llegará el momento en que ya Él no extienda más esta misericordia, porque llegará el momento en que ya no habrá más oportunidad. Ya no ocurrirá lo mismo de con Noé y su familia, ya no va a haber otra arca. Llegará el momento, el día final, en el que Dios ejecute su juicio para con aquellos que obstinadamente no aceptaron el mensaje de salvación que les hizo llegar de una forma u otra, y entonces Él va a ejecutar su castigo. Creo que eso pues lo tenemos claro, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Entonces, esa es una primera forma de describir la misericordia divina según la Escritura. También podemos encontrar un segundo tipo de misericordia de parte de Dios, que es una misericordia más especial. Es una misericordia específica para con los santos, los redimidos, los hijos de Dios. Es una misericordia diaria, constante para con nosotros. O sea que nosotros que estamos en Cristo recibimos doble misericordia, por decirlo así, porque tenemos la misericordia común de Dios, o sea, el hecho de que Dios pues sigue dando vida, sigue haciendo accesible el sustento, sigue de alguna forma protegiendo a todas las personas, guiándolas conforme a su providencia divina. Pero para nosotros también hay una misericordia especial, es una misericordia que dice que es una misericordia redentora. ¿De qué manera se nota esta misericordia especial? Primero, por el hecho de que nosotros seguimos teniendo momentos de debilidad, seguimos teniendo tendencias al pecado, seguimos teniendo momentos de que nos dejamos llevar, que fallamos,
sea de acto, o sea de pensamiento, o sea de palabra. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y aún así Dios no nos quita su gracia, no limita el alcance de su gracia. Aún así Dios no nos excluye de su reino. Aún así Dios no nos quita ese privilegio de adopción que ha hecho con nosotros. Sigue teniendo misericordia con nosotros día con día. ¿Qué sería de nosotros sin esa misericordia, verdad? También esa misericordia se muestra en el hecho de que, pues, seguimos teniendo esta cantidad, esta inmensa cantidad de privilegios que nos ha dado por medio de Cristo todos los días. Y todos los días tenemos su perdón y todos los días tenemos su redención. Todos los días tenemos accesible la presencia hacia Él. No es como que Dios se cansa y dice, no, ya no más, ya hoy es suficiente porque usted han pasado años y todavía no ha dejado esto. Claro, a nosotros nos cuesta aceptar esa clase de misericordia, ¿verdad? Porque nosotros mismos no somos capaces de tener esa clase de alcance en la misericordia. Por eso es que es diferente a la misericordia divina, porque es una misericordia eterna. Entonces, esta misericordia, este segundo tipo de misericordia, es uno de los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios, por estar cubiertos de la sangre de Cristo, por haber recibido redención, adopción, justificación, por haber sido trasladados, de acuerdo a lo que vimos en el versículo anterior, de las tinieblas a su luz admirable. E incluso esa misericordia tiene una extensión tan amplia que va a ser la misericordia que nos va a rescatar en el día del juicio final. Es la misericordia por la cual, cuando llegue el momento de que nuestro Señor Jesús regrese, y como dice la Escritura, pues dé a cada uno conforme a sus obras, es esa misma misericordia la que va a hacer que Jesús mismo se ponga a nuestro lado y diga, pasa, porque yo te he redimido, yo te he justificado, yo te he hecho salvo. Es por esa misericordia que tenemos una herencia eterna en los cielos y estamos resguardados para siempre del juicio eterno. Puede que aquí surja el tema de lo que siempre le preocupa a muchos, que no les gusta hablar en términos de gracia y misericordia, porque dicen, ah, entonces significa que como tenemos misericordia eterna, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana y, y de igual forma Dios me va a perdonar y ya tengo el cielo asegurado, ¿verdad? Ese es quizás el mayor temor que existe, por eso es que hay muchos que le ponen límites a la misericordia divina y dicen, sí, pero Él es misericordioso, pero es que si uno no pone de su parte, pues no va a llegar al cielo y no va a tener aquellas herencias eternas. Ya solo decir, poner de mi parte, estoy diciendo que entonces no es eterna la obra de Cristo, que yo tengo que agregarle para llegar ahí. Esto Pablo mismo lo dijo, que pues pecaremos entonces para que la gracia abunde. O sea, pecaremos entonces para que Dios siga dándonos gracia y que siga demostrando que es grande en gracia y misericordia, para que nos siga perdonando por todo lo que nosotros hagamos. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Pero, y voy a buscar el texto. Es un tema, pues, aparte, pero creo que se presta el espacio para que lo desarrollemos un poco. En Romanos capítulo 6, por si quieren acompañarme ahí. Romanos capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos ahí nada más como para ganar la idea de esto. Entonces dice ahí la pregunta de Pablo. ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde?
De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Podríamos seguir leyendo, pero para no extender mucho el tema, como decía, esto es como un paréntesis, el tema principal pues es otro, pero la respuesta de Pablo a esa pregunta o a ese argumento de que nos aprovechemos de la gracia y misericordia de Dios, que de todas formas siempre va a perdonar, ya solo el hecho de que haya esa intención, ya eso implica que uno no ha muerto al pecado. Ya solo eso implica que no ha entendido lo que significa verdaderamente recibir gracia, porque lo está viendo como una licencia, pero el que entiende lo que es la gracia lo ve más bien como un privilegio inmerecido hasta lo último. Quien entiende lo que implica la obra de Cristo a su favor, el hecho de que Dios mismo se hizo hombre para pagar por sus culpas y pagó por ellas incondicionalmente, ya solo eso cambia la forma de ver la gracia de Dios. Y definitivamente y posiblemente, pues ustedes y yo podamos dar testimonio de ello, sinceramente. Decir, no, a mí, yo lo menos que quiero es abusar de la gracia de Dios. Al contrario, yo quiero vivir en consecuente con esa gracia, yo quiero vivir en santidad, de verdad, yo quiero llevar una vida acorde a la gracia que he recibido. ¿Por qué es que nosotros no habría esa actitud de o ese pensamiento de utilizarlo como licencia? Porque en menor o mayor grado, pero hemos entendido lo que significa la gracia de Dios y entendemos su bondad eterna, su providencia diaria, su amor, su misericordia, su compasión. Y entender esas cosas, entender lo que se hizo a nuestro favor y lo que diariamente tenemos u- por pura gracia de Dios inmerecidamente. Eso nos motiva en lugar a querer abusar de la gracia, más bien ser consecuentes con ello. El que esté pensando en usarlo como licencia, no ha muerto al pecado. Sigue siendo el viejo hombre. Puede haberse mojado, pero no bautizado. Puede haberse sumergido bajo el agua y en realidad no ha habido una conversión, no ha habido una conciencia de pecado. En realidad se mojó, pero nunca ha sido su propósito dejar el pecado. Nunca ha sido, como dice también Pedro más adelante, una aspiración a una conciencia limpia. El haberse sumergido en el agua no implica que efectivamente ya uno haya entendido y esté experimentando diariamente la gracia de Dios. Así que ahí está la respuesta a esto. Por eso es que no hay que temer a hablar de la misericordia eterna de Dios. Primero, porque es eterna, independientemente de lo que yo piense y lo que yo diga. Y en segundo, porque al final de cuentas, es la misma misericordia de Dios lo que pone en evidencia si la he entendido o si no. Y el que lo quiera aprovechar para licencia, pues tiene el mismo destino como los incrédulos, porque no ha habido conversión. En fin, es solo como un abordaje algo superficial del tema, pero como dije, quería aprovechar que se prestaba la ocasión para hablarlo un poco, para que de verdad no tengamos temor y no tratemos de proteger a Dios, no tratemos de proteger su misericordia, no tratemos de ponerle límites y decir, no, es que si yo no pongo en mi parte no hay misericordia. No, la misericordia es eterna y ha sido brindada incondicionalmente.
Ahora, cada quien delante de Dios sabe muy bien qué significa esa misericordia, qué le causa, a qué le invita, qué le provoca hacer con su vida. ¿De acuerdo? Así que nosotros vivimos siendo como los que fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. De nuevo, como vimos anteriormente en otros estudios, siempre notemos el verbo. Nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. No fuimos nosotros los que nos ganamos esa misericordia. La misericordia de Dios vino a nosotros. Dios vino a nosotros a salvarnos para hacernos pueblo suyo. ¿Qué vamos a hacer entonces con esa misericordia? ¿Cómo vamos a responder a ella? Ok, vamos a dejarlo hoy por aquí y continuamos Dios mediante el día de mañana. Oramos. Padre y Dios nuestro, te queremos agradecer y también pues de verdad reconocer que la misericordia que hemos recibido de ti, totalmente inmerecida, todavía nos falta mucho por apreciarla en la manera en que debería ser, pero justamente para eso estamos aquí, para aprender a meditar y reflexionar día con día en tu gracia y bondad y crecer en el entendimiento de cómo vivir siendo un reflejo de esa gracia y misericordia. Te oramos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana entonces, hermanos. Tengan muy buenas noches y bendiciones.